Continuando en nuestro enfoque sindromático, vamos a hablar del síndrome de dolor abdominal bajo agudo o la enfermedad pélvica inflamatoria, la EPI. La EPI es un espectro muy grande desde el punto de vista de enfermedad y de semiología y comprende la inflamación del tracto genital femenino superior, incluyendo cualquier combinación de endometritis, salpingitis, absceso tubovárico, peritonitis pélvica, etc. Puede estar relacionado a los microorganismos de transmisión sexual. La causa más frecuente es Neisseria, gonorrea y Chlamydia trachomatis, pero la flora vaginal normal, por ejemplo, anaerobios, Gardnerella, Haemophilus influenza, Bacillus gram-negativos entéricos y Streptococcus agalactiae pueden ser causa importante. El citomegalovirus, como otro gran simulador, también puede estar allí, los micoplasmas, asociados en algunos casos de enfermedad pélvica inflamatoria. El diagnóstico fundamentalmente es un diagnóstico clínico y dentro de los síntomas encontramos el dolor pélvico, el sangrado anormal, el dolor en las relaciones, o sea, la dispareunia, y puede haber secreción vaginal. Se le deben unir uno o más de los siguientes criterios: sensibilidad al movimiento cervical, es decir, en el tracto vaginal, la movilidad, cuando uno hace el ejercicio de movilidad cervical hay dolor, sensibilidad uterina o sensibilidad anexial, y al menos uno de los siguientes: temperatura mayor de 38 grados, 38.3, secreción cervical mucopurulenta o friabilidad cervical, dolor abdominal con signo de rebote, presencia de polimorfonucleares en el análisis microscópico de la secreción vaginal, velocidad de sedimentación elevada, leucocitosis con neutrofilia, PCR, o sea, proteína C reactiva elevada, y documentación en el laboratorio de infección cervical con Neisseria gonorrea o Chlamydia trachomatis. O sea, un criterio clínico y un criterio adicional. Los clínicos: dolor cervical, uterino o anexial, y los otros: temperatura, secreción, el dolor abdominal, la presencia de polimorfonucleares, la velocidad de sedimentación elevada, la leucocitosis, PCR o la comprobación de los gérmenes asociados. ¿Qué es importante? Que ante la sospecha de una enfermedad pélvica inflamatoria se debe dar tratamiento. No esperar a tener la confirmación diagnóstica, que hacer todos los estudios, que hacer la ecografía, que mandarlo al ginecólogo. No. Ante la sospecha de enfermedad pélvica inflamatoria, se debe iniciar el tratamiento temprano para evitar las complicaciones y las secuelas. Ante estos criterios clínicos que hemos dicho, de dolor abdominal, dolor a la palpación en los anexos, y los criterios que ya habíamos hablado anteriormente, secreción cervical, fiebre, los paraclínicos, se debe iniciar el tratamiento. No es necesario hacer estudios radiológicos. El tratamiento se debe iniciar muy temprano y en casos muy severos donde haya compromiso sistémico de la paciente se debe hacer el manejo hospitalario. ¿Cuál es el manejo? El manejo es con clindamicina, 600 miligramos cada 6 horas, más gentamicina, continuando hasta completar 14 días. En caso de no tener clindamicina o gentamicina, se debe utilizar ceftriaxona, seguido de doxiciclina, más metronidazol hasta completar 14 días. Si la paciente no requiere una hospitalización y vamos a dar tratamiento ambulatorio, el manejo debe ser ceftriaxona intramuscular más acitromicina más metronidazol durante 14 días. Repito, ceftriaxona intramuscular 500 miligramos más acitromicina 1 gramo vía oral por semana durante 2 semanas, más metronidazol 500 miligramos vía oral cada 12 horas durante 14 días. Si hay alergia o no tenemos acceso a esto, manejo hospitalario. Y solamente en la presencia de un absceso pélvico se requiere el tratamiento quirúrgico. Muy importante la explicación clara al paciente y a su pareja, en el caso de tenerla, acerca de qué es la EPI, cuáles son las complicaciones y cuáles pueden ser sus secuelas. ¿Qué recomendaciones adicionales hay? Si la paciente tiene un dispositivo intrauterino, retirarlo si los síntomas no se resuelven. De ser necesario el retiro del DIU, hay que hacer anticoncepción de emergencia y de rutina. Y solamente en la presencia de un absceso pélvico se requiere el tratamiento quirúrgico.
De nuevo, los contactos sexuales de los pacientes deben ser establecidos y se les debe ofrecer un tratamiento con el fin de cubrir Neisseria gonorrea y Chlamydia trachomatis, y en este caso se recomienda acitromicina más cefixime como opción del manejo de los contactos. Continuamos con el síndrome de inflamación escrotal. Los gérmenes más frecuentes son la Chlamydia trachomatis y la Neisseria gonorrea, pero de nuevo no se pueden descartar las enterobacterias en pacientes que tienen relaciones anales. El diagnóstico es un diagnóstico fundamentalmente clínico, y dado que la sospecha es de clamidia y de Neisseria, se recomienda que el manejo se haga con doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 10 días, más ceftriaxona, 500 miligramos dosis única, y en pacientes mayores de 40 años que tengan relaciones anales penetrativas es necesario adicionar levofloxacina cada 24 horas por 10 días para el cubrimiento de los gram negativos. Cuando podemos certificar la presencia de clamidia, el manejo será solamente con doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 10 días. Cuando tenemos Neisseria gonorrea, será ceftriaxona 500 miligramos dosis única, o en caso de no disponerlo, cefixime 400 miligramos dosis única. Cuando sabemos de la presencia de gérmenes entéricos, la selección será levofloxacina. Se debe hacer control de estos pacientes 2 semanas después de haber realizado el tratamiento. Se recomienda de nuevo el manejo de los contactos. El manejo de los contactos debe ser con acitromicina, 1 gramo día más cefixime 400 miligramos día, y se recomienda también dar una información adecuada sobre ITS a todos estos pacientes. El síndrome de Bowen inguinal, relativamente frecuente, se manifiesta como un crecimiento doloroso y fluctuante de los ganglios linfáticos a nivel inguinal, acompañado de cambios inflamatorios de la piel. Es sensible con eritema de edema circundante, una masa fluctuante que puede ser uni o bilateral, y está acompañada de una historia reciente de lesión ulcerativa en genitales y posterior a un contacto sexual de riesgo. Y ya habíamos mencionado que lo más frecuente es el linfogranuloma venéreo y el chancroide. El manejo acorde con la guía será con doxiciclina más acitromicina, doxiciclina por 21 días y acitromicina 1 gramo como dosis única. Si tenemos la opción de hacer el diagnóstico etiológico para linfogranuloma venéreo o para chancroide, para hacer el manejo específico como se ha mencionado en la guía, previamente con doxiciclina en el caso del linfogranuloma venéreo, o eritromicina si no tenemos el acceso a la acitromicina, en el caso de Haemophilus ducreyi, acitromicina, y si no la disponemos, utilizar ceftriaxona. El manejo acorde con la guía será con doxiciclina más acitromicina, doxiciclina por 21 días y acitromicina 1 gramo como dosis única. Si tenemos la opción de hacer el diagnóstico etiológico para linfogranuloma venéreo o para chancroide, para hacer el manejo específico como se ha mencionado en la guía, previamente con doxiciclina en el caso del linfogranuloma venéreo, o eritromicina si no tenemos el acceso a la acitromicina, en el caso de Haemophilus ducreyi, acitromicina, y si no la disponemos, utilizar ceftriaxona. La proctitis, la proctocolitis y la enteritis también es una patología a la que nos vemos abocados, particularmente en los servicios de urgencias. La proctitis es la inflamación del recto, es decir, la parte distal de los 10 a 12 centímetros distales del recto, y puede estar asociada con dolor, con tenesmo, con secreción rectal, en donde los gérmenes más frecuentes son Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum y, muy importante, el virus del herpes simplex. La proctocolitis se asocia, además de los síntomas de proctitis, con diarrea, con dolor abdominal, con una inflamación de la mucosa que va más allá de los 12 centímetros distales, y aquí se amplía un poco el espectro a Campylobacter, Shigella, Entamoeba histolítica y los gérmenes que hemos mencionado anteriormente, y citomegalo, particularmente en pacientes con bajos recuentos de CD4. La enteritis
usualmente resulta en diarrea, calambres abdominales, sin signos de proctitis o proctocolitis. Se produce en personas cuyas prácticas sexuales tienen el sexo oral anal. Se encuentra como agente etiológico la giardia. Recordar que también en las personas con VIH, la enteritis puede ser causada por una gran variedad de patógenos que pueden no ser transmitidos por vía sexual: citomegalo, micobacterium intracelulares, salmonella, campylobacter, shigella, microsporidias, etcétera, etcétera. El tratamiento de la proctitis debe ser hecho con ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, más doxiciclina, 100 miligramos vía oral, 2 veces al día durante 7 días. Cuando hay reacciones alérgicas a betalactámicos, el uso de ceftriaxona está contraindicada y tendremos que utilizar otro tipo de medicamentos que ya hemos mencionado anteriormente. En el caso de que las técnicas de diagnóstico nos lo permitan y tengamos clamidia y tengamos herpes, el abordaje será con doxiciclina en el caso de clamidia y para herpes con aciclovir. Continuamos con el síndrome de inflamación escrotal. El manejo, teniendo en cuenta que es Neisseria, gonorrea y clamidia trachomatis los gérmenes más frecuentes, será con ceftriaxona más doxiciclina durante 10 días. En el caso de que sean personas que practican el sexo anal con penetración, donde los microorganismos entéricos son importantes, el tratamiento es ceftriaxona más levofloxacina, 500 miligramos durante 10 días. Y cuando tenemos la aproximación a la etiología, pues hacer los manejos particulares: levofloxacina para entéricos, ceftriaxona para Neisseria gonorrea o doxiciclina para clamidia trachomatis, con las opciones que hemos mencionado anteriormente. En el caso de las parejas, de los contactos, el manejo se debe hacer con acitromicina, 1 gramo al día, más cefixime, 400 miligramos vía oral, dosis única, y adicionar levofloxacina en caso de relaciones anales. ¿Qué hacer desde el punto de vista de prevención y diagnóstico? Varias cosas. Lo primero, población especial, mujeres embarazadas. Prueba de sífilis, doctores, para mujeres embarazadas en primero y en tercer trimestre. Siempre. Prueba de antígeno de superficie durante la primera visita, aunque hayan sido previamente vacunadas. Repetir en el parto si estas personas tienen más de una pareja sexual en los últimos 6 meses, si han tenido una infección de transmisión sexual, si son usuarios de drogas endovenosas, si son parejas de personas con hepatitis B o si tienen una hepatitis clínica. Muy importante que para evitar la mala interpretación del resultado positivo del antígeno de superficie durante los 21 días después de la vacunación, se deben realizar antes de la administración de vacuna. Hay que hacer examen para clamidia en la primera visita, hay que hacer anticuerpos para hepatitis en la primera visita y hay que hacer citología cervical. Repasamos: prueba de sífilis, prueba de hepatitis, prueba de clamidia, prueba de hepatitis C y citología cervical. Si tenemos mujeres adolescentes, mujeres jóvenes, sexualmente activas, se recomiendan la búsqueda rutinaria de clamidia trachomatis y de herpes simples y de otras infecciones de transmisión sexual en personas jóvenes. Los exámenes de Neisseria gonorrea se recomiendan rutinariamente en aquellas personas que tengan factores de riesgo de relaciones no protegidas o de múltiples parejas. Vacunación muy importante: vacunar contra VPH. Se recomienda para personas infectadas por VIH y para los hombres que tienen sexo con hombre hasta los 26 años de edad, dicen las guías. Vacuna contra hepatitis B a quienes no la hayan recibido y vacuna para hepatitis A a quienes no la hayan recibido o no tengan una evidencia serológica de contacto con el virus de la hepatitis A. La recomendación en hombres que tienen sexo con hombres es hacer anualmente una prueba de sífilis, una prueba de Neisseria y una prueba de clamidia, hacer una citología anal. Recuerden que la guía colombiana recomienda la citología anal de rutina desde el inicio y el ingreso del paciente a los programas, prueba de detección de antígeno de superficie y vacunación y prueba de hepatitis C inicial y luego anualmente. Cerramos nuestro enfoque sindrómico y vamos a dedicarles los últimos minutos de este módulo al PPH.
¿Por qué es importante el virus del papiloma humano? Primero, porque en Colombia el virus del papiloma humano es prevalente. Los estudios previos a la vacunación nos hablaban que entre el 25 y el 40% de las mujeres podían tener una evidencia de virus de papiloma humano en sus citologías vaginales. Los estudios en personas que viven con VIH han mostrado datos interesantes. En nuestro grupo, en un trabajo realizado ya hace aproximadamente 5 años, encontramos que el 70% de las mujeres que convivían con el VIH en nuestro grupo tenían la evidencia de virus de papiloma humano y 70% de ellas tenían virus 14 o 16, con lo cual estábamos hablando de un riesgo alto de VPH en esta población. Pero cuando ampliamos este estudio con citologías anales para virus del papiloma humano, lo que hemos encontrado es que en hombres que tienen sexo con hombres, aproximadamente el 50% de ellos tienen una evidencia de virus de papiloma humano. En algunos estudios, particularmente españoles del grupo de Barcelona, se ha encontrado que hay concomitantemente en mujeres virus del papiloma humano, tanto en el área vaginal como en el área anal, en aproximadamente el 40% de ellas, con lo cual nos está diciendo que esta es una infección que es muy importante. Vamos a hablar en los siguientes temas: prevención, vacunación, uso de preservativos, circuncisión, diagnóstico, tratamiento y las recomendaciones que han salido de esa guía. El desarrollo de esta guía también fue coordinado por mí como metodóloga. Tuvimos a la epidemióloga y médica experta y hoy candidata a doctorado Carol Páez, y como médicos expertos los doctores María Camila Acuña, Rosalvina Chacón, Catherine Romero, Néstor Ortiz y Luis Fernando Yela del Grupo de Asistencia Científica de Alta Complejidad. En lo que queríamos fundamentalmente era hacer unas recomendaciones para prevención y diagnóstico, ya justificadas por lo que habíamos dicho. Se seleccionó la guía de HHS del año 2013, en la cual se encontró que era una guía que cumplía con los criterios de la GRI que se habían desarrollado en esta metodología. La primera recomendación y la más importante: vacunación. Ya lo mencionamos anteriormente cuando hablamos de prevención en el enfoque sindrómico. Se recomienda la vacunación rutinaria con la vacuna tetravalente de VPH en todas las niñas de 11 a 12 años, y el esquema de vacunación puede ser iniciado desde los 9 años y completarse desde los 13 a los 26. Se deben administrar 3 dosis, la segunda dosis a los 2 meses, la tercera a los 6 meses. Aquí está la recomendación. Y ya habíamos dicho que se recomienda la vacunación para hombres de 13 a 26 años. Ya estamos hablando de que la recomendación es la oficial de la vacuna de virus de papiloma, desde los 9 años hasta los 26 en mujeres, y la vacunación de los hombres, particularmente hombres que tienen sexo con hombres, entre los 13 y los 26 años. Indudablemente, y como para todas las infecciones de transmisión sexual, desde el punto de vista de prevención, el uso de preservativo, el uso de condones masculinos para la prevención, el uso de condones femeninos en relaciones heterosexuales, y siempre utilizar también en sexo anal esta prevención. Aunque no hay un gran nivel de evidencia, los estudios de los grupos judíos, de los grupos de los israelitas, han mostrado que la circuncisión es importante en la prevención de VPH, cáncer de pene y neoplasias intracervicales. Desde el punto de vista de diagnóstico, la citología cérvico-vaginal se recomienda en mujeres que viven con VIH cada 6 meses durante el primer año, luego del diagnóstico, y si los resultados son normales, se repetirá cada año. Si los resultados son anormales, se sugiere realizar colposcopia y el seguimiento por ginecología. Entonces repetimos: citología cérvico-vaginal durante el primer año cada 6 meses, si es negativa se hará cada año, y si es positiva se hará colposcopia y manejo por ginecología. Para los hombres, la citología anal es muy importante, y para mujeres que tengan relaciones anales. Si bien es cierto, los niveles de evidencia no son altos, creo que cada vez más que los grupos quienes realizamos de rutina citología anal estamos viendo resultados que son preocupantes, además de que estamos viendo un aumento, como se verá en el módulo de cáncer y VIH, de los cánceres de canal anal relacionados a virus del papiloma humano. Entonces, sí se recomienda la citología anal como tamizaje de cáncer anal. En mujeres y hombres con infección por VIH se recomienda palpación digital anal, o sea, tacto anal para detectar masas y cáncer anal. En mujeres y hombres con infección por VIH con citologías anales que revelen la presencia de virus del papiloma o nos lo sugieran,
realizar la anoscopia de alta resolución con biopsia y ojalá tipificación del BPH para determinar lesiones precancerígenas. El manejo. En el caso de verruguitas externas, tanto genitales y orales, la utilización de podofilina 2 veces al día por 3 días con la protección perilesional, completando cada semana hasta que se desaparezcan las lesiones durante un periodo de 4 semanas. El imiquimod en crema se aplica en las noches y se remueve en las mañanas durante 3 noches, cada semana hasta completar 4 semanas. Y el uso de cinecatequinas, aplicar 3 veces al día hasta que no se vean lesiones y por un periodo de hasta 16 semanas. En pacientes que tengan lesiones condilomatosas complejas, las opciones serán la crioterapia, en principio, el ácido tricloroacético, la resección quirúrgica y la aplicación de podofilina en tintura de Benjuy. Como vemos, no todas tienen un buen nivel de evidencia y la razón es que, desafortunadamente, las lesiones de virus de papiloma son lesiones recurrentes, por lo tanto tendremos que hacer más de una vez muchos de estos procedimientos. En el caso de sea de cervix invasivo en mujeres en las que le encontremos, se recomienda realizar seguimiento con citologías de cúpula vaginal después de las cirugías cada 6 meses hasta que 2 de ellas sean negativas y luego será anual. Y en pacientes con citologías de cúpula vaginal anormal se realizará colposcopia y el uso del Lugol para evidenciar las lesiones. Hemos finalizado nuestro capítulo de infecciones de transmisión sexual. Es un capítulo bastante amplio, bastante importante. La recomendación siempre será hacer el enfoque sindrómico desde el punto de vista de la practicidad clínica, pero tratar en lo posible de aproximarnos a la citología, no olvidarnos de la consejería a la pareja y la consejería a la paciente y no olvidarnos de las vacunas que podemos aplicar, como son vacuna de hepatitis B, vacuna de hepatitis A y vacuna de VPH. Muchas gracias y espero que hayan aprovechado este módulo.